Pues bueno, voy a presentar el artículo que fue aceptado aquí en el Congreso Internacional de Ingeniería, CONIN 2021. El artículo está titulado Simulations of the Effect of the Arrangement of the Baffles in Static Mixer by Lattice-Boltzmann Method, que podríamos traducir como simulaciones del efecto en el acomodo de los dispersores en un mezclador estático a través del método de Lattice-Boltzmann. Este artículo fue escrito con el apoyo del maestro en matemáticas aplicadas González García Iván. Bueno, a la introducción de forma rápida, comenzaré explicando qué es un mezclador estático. Un mezclador estático es un aparato, un mecanismo diseñado para conseguir la mezcla de dos materiales fluidos. Este aparato, este dispositivo, está constituido por una serie de placas desviadoras, usualmente hechas de metal o plástico, que estas placas lo que hacen es, a medida que la corriente atraviesa este dispositivo, desvía el flujo de tal manera que los materiales, o en este caso el par de fluidos, se mezclen de forma continua. Aquí tenemos un par de imágenes de distintos mezcladores estáticos, junto con las respectivas empresas a quienes les pertenecen dichas imágenes. Como mencioné anteriormente, estos dispositivos lo que buscan es mezclar dos corrientes. Usualmente estos dispositivos van incrustados dentro de tuberías, a las cuales se introducen los dos fluidos y posteriormente, gracias a su geometría, llevan a cabo la mezcla de los materiales. También a manera de introducción explicaré un poco en qué consiste el método de Lattice-Boltzmann que utilizamos para la simulación. El método de Lattice-Boltzmann es un método numérico que busca dar solución a las ecuaciones de Navier-Stokes que describen el movimiento de los fluidos. Este método supone que los fluidos pueden ser imaginados como partículas muy pequeñas que se mueven de manera aleatoria. Este modelo además simplifica el gran número de partículas que contiene un fluido, restringiéndolas a los nodos de una red. Es decir, vamos a discretizar el espacio con el que estamos trabajando. Otra característica de este método es que el intercambio de momento y de energía cinética entre las partículas depende de la manera en que estas colisionan, es decir, cómo es que chocan entre sí. Y finalmente, este método, la manera en cómo calcula o resuelve las colisiones entre las partículas es mediante una distribución de probabilidad. Aquí tenemos un poquito la idea detrás de este método, el método de Lattice-Boltzmann, concretamente el método D2Q9, llamado así porque está pensado para simular dos dimensiones, de ahí el D2, y Q9 porque trabaja con 9 vectores de velocidad. En la primera imagen tendríamos el nodo central, sería el nodo en el cual nosotros nos estamos concentrando, y cada uno de los 8 vectores que se ven alrededor, desde E1 hasta E8, corresponde con las probabilidades que tiene este nodo de desplazarse hacia alguna de las otras posiciones. La novena posición correspondería con la probabilidad de que la partícula se quede estática. Este método funciona por dos partes. En la primera tenemos un método de una etapa, un proceso de transmisión en el cual la partícula central, como ya dije, tiene cierta probabilidad de desplazarse hacia alguna de las partículas adyacentes, y posteriormente en la siguiente etapa se lleva a cabo las colisiones. Es decir, si se movió en una dirección hacia en la cual va a encontrar otra partícula, se resuelven las colisiones también de manera aleatoria. Ahora bien, hablando concretamente de las simulaciones que nosotros hicimos, primero que nada, vamos a revisar la geometría que nosotros utilizamos. Nosotros representamos lo que vendría siendo un segmento de una tubería por medio de un ducto rectangular con altura h mayúscula igual a 1 y longitud L minúscula igual a 1.5. Realizamos dos simulaciones.
En la primera, colocamos 9 dispersiones circulares en un arreglo lineal con centros en las posiciones que se muestran en el primer vector. 0.25, 0.25 para el primer dispersor, 0.25, 0 para el segundo, etc. Y en la segunda simulación se colocaron 10 dispersiones, pero en este caso con un arreglo no lineal. De igual manera, se presentan los centros en los cuales se colocaron cada uno de estos dispersores y en ambos casos los deflectores o dispersores consideraron un diámetro de mayúscula igual a 0.05. Para que esto sea un poco más gráfico, aquí presentamos las geometrías de las que estamos hablando. En el lado izquierdo tendríamos la geometría con los deflectores alineados y en el lado derecho la geometría con los deflectores no alineados. Lo que viene siendo la parte azul de cada una de las imágenes corresponde con el segmento de tubería que nosotros estamos simulando. Ahora bien, las condiciones que nosotros consideramos para la simulación, primero que nada, el fluido lo consideramos que es una sustancia incompresible y que sus condiciones son constantes, principalmente lo que viene siendo densidad y viscosidad. Hablando de estas, la densidad la consideramos lo que viene siendo ρ igual a 1095 kilogramos por metro cúbico y la viscosidad igual a V minúscula 1.2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. Tanto el tiempo como el espacio, dado que es una simulación, nosotros lo estamos considerando de manera discreta, dados que delta X, es decir, un paso en el espacio va a ser igual a 1 y delta T, un paso a través del tiempo, también va a ser igual a 1. En esta primera tabla se presentan las condiciones que acabo de describir, pero de manera resumida, de forma condensada. También hay que mencionar que las simulaciones las corrimos considerando un tiempo final igual a 75 segundos. Ahora bien, el modelo que nosotros estamos trabajando, como ya dijimos, tanto la distancia como el tiempo lo estamos trabajando de manera discreta, las cuales las manejamos como delta X y delta T, las cuales son utilizadas para determinar las velocidades. Lambda por medio de la relación, lambda igual a delta X entre delta T. También las velocidades que nosotros estamos manejando se correlacionan con cada uno de los 9 vectores que se presentan aquí. Y el momentum de la simulación está constituido por los 9 polinomios que presentamos aquí. Además de eso, vamos a tener 3 momentos de conservación lineal, ρ, Q sub X y Q sub Y. Para calcular el paso de relajación tenemos los parámetros que se presentan en el vector, tres que se consideran 0 o que son iguales a 0, que se corresponden con los momentos de conservación que están en la parte superior. Los valores del equilibrio utilizados para el cálculo para los momentos no conservados se corresponden con cada una de las ecuaciones desde la 1 hasta la 6, donde ρ sub 0 es un escalar y el cual va a ser igual a 1. Todo este esquema que estamos utilizando para la simulación es consistente con las ecuaciones de segundo orden de Navier-Stokes, de acuerdo a las ecuaciones que van de la 1 a la 7, como mencioné arriba, considerando ρ sub 0 igual a 1. Ahora bien, hablando de los resultados que nosotros obtuvimos, en el lado izquierdo tenemos el patrón de flujo en la geometría con los deflectores alineados, mientras que en el lado derecho tenemos el patrón de flujo con la geometría donde los deflectores se encuentran no alineados. Aquí lo que nosotros podemos ver es, la imagen está primero que nada en escala de grises, siendo los círculos azules los deflectores, siendo, digamos, el color blanco los vectores donde el flujo no se vio modificado respecto a la posición inicial, y siendo negro los lugares donde el flujo presentó mayor cambio respecto a la posición original. Hay que entender que en este método, en el primer paso, todos los vectores comenzaban apuntando de izquierda a derecha, considerando que ese era el flujo original.
antes de realizar todo el proceso de la simulación. Aquí dentro de las cosas que podemos ver en estas imágenes es que en los patrones donde tenemos los deflectores de manera alineada, tenemos lo que vendría siendo entre los deflectores patrones o caminos en los cuales los deflectores no tuvieron ninguna influencia sobre el fluido. Es decir, es como si no hubiera habido ningún mecanismo que ayudara al mezclado. En cambio, en la geometría con los deflectores, podemos ver que no se presentan estos caminos, estas líneas rectas que atraviesan de forma horizontal en la primera simulación. En el segundo caso no se presentan. Además, otra cosa interesante que podemos ver aquí es que en la primera simulación, las regiones donde se presentó un mayor cambio respecto a la dirección se encuentran justo al frente de la primera línea de deflectores. Mientras que en la segunda simulación podemos ver que las zonas de mayor cambio se encuentran justo al frente de la última columna de deflectores. También aquí presentamos lo que viene siendo los campos de velocidades para cada una de las simulaciones. Igual podemos ver que en el primer caso tenemos las líneas rectas donde no se presenta prácticamente oposición ni mezclado por parte del mezclador, de color amarillo, que presentan que este color representa, como podemos ver en las gráficas, una mayor velocidad que se obtuvo en esas secciones, las cuales no aparecen o no surgen con la geometría utilizada para la segunda simulación. Con base en estos resultados, ya para terminar, podemos llegar a la conclusión de que el patrón de flujo que vimos en las primeras imágenes de la geometría no alineada propicia la formación de vórtices. Esto lo podemos corroborar con la segunda imagen, en la cual me faltó mencionar que lo que viene siendo las velocidades máximas alcanzadas son significativamente mayores, como podemos ver en las barras que se encuentran a la derecha de cada una de las imágenes, es relativamente mayor en el mezclador donde los deflectores no están alineados respecto a aquel en el que sí están alineados. Como ya mencioné, todo esto propicia la formación de vórtices y por lo tanto podemos llegar a la conclusión de que estos arreglos van a propiciar un mejor mezclado, dado que incrementan lo que viene siendo la turbulencia dentro del canal o dentro de la tubería en la que nosotros estamos trabajando. Y bueno, finalmente presento las referencias que utilizamos para la elaboración de este artículo. Y bueno, por mi parte sería todo y solo quedo al pendiente de cualquier duda que pudieran tener. Muchas gracias, Gilberto. A continuación vamos a pasar con la sesión de dudas y preguntas. Pueden utilizar para ello el chat o la mano virtual que les permite Zoom. Mientras nos surge alguna pregunta, Gilberto, quisiera que nos comentaras un poco de la investigación, en qué contexto se realiza, si es un programa de maestría o doctorado, quién sería tu asesor y por qué surge esta problemática. Claro que sí. Bueno, primero que nada, mi asesor es la persona con quien escribe el artículo, el maestro en matemáticas aplicadas, Iván González García. Yo soy estudiante de maestría por la parte de Ingeniería Matemática en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ese artículo es una pequeña parte de la investigación que nosotros estamos realizando. Lo que nosotros estamos investigando, en este caso, fue un ejemplo muy sencillo de cómo es que las distintas geometrías afectan la eficiencia y los resultados que se va a obtener al trabajar con mezcladores estáticos. Una de las cosas que a nosotros nos va a interesar más adelante, como ya dije, estos son solo unas simulaciones sencillas, es, primero que nada, llevarlo a 3 dimensiones y comparar
distintas geometrías, como pueden ser planos, como pueden ser quizá algunas otras formas geométricas. ¿Cómo es que la posición y la geometría de estos mezcladores va a afectar con el nivel de mezclado? Además de esto, también nos interesaría, si es que el tiempo que dura la maestría nos lo permite, ver cómo es que, al final de cuentas, como mencioné, en este modelo nosotros estamos considerando que las condiciones de los fluidos son constantes. También nos interesaría ver cómo es que, por ejemplo, variaciones en las temperaturas, que sabemos que en los fluidos tienen impacto principalmente en la densidad y la viscosidad, cómo es que estas variaciones respecto a las geometrías de los mezcladores eh, pueden modificar la eficiencia de estos dispositivos. Ok, ok, muy bien, Gilberto. Y una última pregunta. ¿Sí? ¿Por qué decidieron utilizar el método del Lattice-Boltzmann? Eh, de hecho, eso, gracias por la pregunta, eso me hizo falta comentar. Para el trabajo nosotros estamos comparando tres métodos. Primero que nada, nosotros estamos utilizando el método de Lattice-Boltzmann, que es un método relativamente reciente, y lo queremos también comparar con los métodos de volumen finito y los métodos que se utilizan de diferencias finitas para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, para ver desde el punto de vista computacional eh, cuál de estos métodos es más efectivo. ¿Qué tiene de especial Lattice-Boltzmann respecto a los otros dos métodos? En investigaciones recientes que se han estado haciendo desde 2017 a la fecha, se ha demostrado que Lattice-Boltzmann, al ser un método que utiliza eh, distribuciones de probabilidad para predecir la dinámica de los fluidos, eh, permite obtener simulaciones más precisas cuando se trabaja con flujos turbulentos concretamente, ya que, por ejemplo, el método de diferencias finitas o el método de volumen finito, eh, al ser métodos que no trabajan con estas distribuciones de probabilidad, son muy susceptibles a las condiciones iniciales con las que uno trabaje. Como sabemos, cuando uno trabaja con dinámica de fluidos en régimen turbulento, las ecuaciones se vuelven ecuaciones caóticas, donde pequeñas variaciones en las condiciones iniciales van a dar resultados muy diferentes a la hora de obtener los resultados. Y Boltzmann, o el método de Lattice-Boltzmann, ha demostrado que es muy estable respecto a las condiciones iniciales. Ok, excelente, Gilberto. Pues muchas gracias por tu presentación y